Hoy tengo, fuera de toda broma, una palabra para las almas cansadas, especialmente para los que están agotados por la culpa, por el estrés, por la ansiedad, por la preocupación. Yo necesito esta mañana, tarde o noche, porque esto se ve en diferentes usos horarios en el mundo, hablarles a las personas con demasiado trabajo, mucha ocupación y poco sueño. Y yo sé que en los últimos días te ha tocado vivir deslealtades, traiciones, deudas, hasta batallas en algunas ocasiones por la custodia de tus hijos, en divorcios que son complicados, familias que a veces se transforman en cuadriláteros de boxeo. Pero fundamentalmente tenemos un problema de cansancio, un problema de falta de paz. Tenemos el espíritu a veces demasiado extenuado. Yo digo siempre que si invitáramos a un extraterrestre a resolver la mayoría de los problemas del mundo, sugeriría una solución simple. Diría, todo el mundo a dormir 11 horas seguidas. Pero todo el mundo a dormir 10, 11 horas, como sea. Es que llega un momento en la vida en que hay cargas que simplemente ya no podemos cargar, no podemos llevar. Hay ocasiones, de hecho, que una última gota rebasa el vaso del cansancio. Y quizás sea una tontería nimia, trivial, pero traspasa nuestro límite, cruza nuestra última frontera, supera nuestro umbral del cansancio. Nuestro jefe nos dice, necesito que te quedes unas horas más. Es un pedido trivial, se quiere, pero en el momento menos indicado, en la hora más inoportuna, tú dices, ¿de verdad? Nuestra pareja nos dice, solo te pido que me esperes un poco más, te prometo que voy a cambiar, seré diferente. Nuestros padres nos dicen, nunca te exigimos nada, pero necesitamos que asistas a esta reunión familiar. Tú dices, no quiero encontrarme con fulanito, con menganita, pero tus padres insisten, hazlo por nosotros. Nuestros hijos nos reclaman, necesito que vuelvas a ayudarme, mamá, papá. No tengo a quién recurrir. Y ese pedido no está mal en sí mismo, insisto, pero en el momento inoportuno es esa gota que rebasa nuestro vaso. Nuestro amigo nos dice, sé que siempre te estoy pidiendo cosas, pero necesito que me hagas un favor más. Y aunque todos estos son pedidos nobles, el problema de fondo radica en que hemos a veces tolerado, hemos aguantado, hemos perdonado y hemos dejado pasar por alto demasiadas cosas. Y cuando hemos tolerado tanto, nos desplomamos en algún momento de la semana y decimos, hasta aquí llegué, yo no puedo más, hasta aquí llegué. Insisto, es una gotita que rebasa el vaso, no tiene que ser una tragedia, un infortunio, sino que a veces es una gotita, un pedido de más, un favor más, que dice, no, ya está, basta. Y hoy quiero hablarte de un grupo de valientes que también se desplomó y que ya no tuvieron fuerzas para avanzar y dijeron, hasta aquí llegamos, para que veamos que no estamos solos en esta historia, en esta crónica. Como suele decir una amiga, quedaron en coma mental y no pudieron ya pensar, no pudieron ver más allá, no pudieron visionar. Lograron salir adelante, pero con mucho esfuerzo, pero dijeron, hasta aquí llegamos. La revelación de esta historia es la asombrosa actitud que tiene Dios para con la gente que llega al límite. Porque uno pensaría inmediatamente que cuando uno no puede más, Dios nos desecha, nos hace un costado, elige a otro. Sin embargo, hay una asombrosa actitud con aquellos que dicen, hasta acá llegué, yo estoy cansado, de manera que no puedo a veces ni orar, no puedo ni leer la Biblia, no tengo ganas de levantar las manos, no sé ni cómo llegué hoy domingo al servicio o cómo estoy mirando esto a través del streaming. Dicho esto, tenemos que hacer un poco de historia para hablarte de este grupo de valientes que te decía que no pudo más. Recordemos, te hablé de David hace unas semanas atrás, el David que menciona la Biblia, el rey David, que cuando David era un adolescente de unos 15 años, el profeta Samuel había ido a su casa y lo había ungido como el futuro rey de Israel. Tendría aproximadamente entre 14 y 15 años. Unos meses después, David fue lanzado repentinamente a la fama cuando mató a Goliat, el paladín guerrero de los filisteos. Después del triunfo sobre Goliat, David dejó los rebaños de su padre y la Biblia narra que se convirtió en miembro del servicio real del rey Saúl. Fue contratado como uno de los músicos para tocar justamente en el palacio. Saúl, al poco tiempo, hizo a David capitán de su ejército y este condujo a los escuadrones de Israel a una victoria tras otra, David se convirtió, siendo jovencito, en héroe nacional de los israelitas. Pero cuando el paranoico y neurótico rey Saúl se puso celoso por la popularidad ascendente de David, empezó a buscarlo para asesinarlo, para matarlo. Y David se vio obligado a vagar por las laderas de las montañas de Judea con su banda mercenaria de 600 hombres que lo seguían. Era un rebelde, un proscripto.
de la ley. Durante ese tiempo, cuando David esperaba el cumplimiento de la profecía que sería el próximo rey, insisto, recordemos que Samuel dijo, tú serás el rey sobre Israel, y derramó aceite cuando tenía 15 años. Así que mientras que él espera el cumplimiento de esa profecía, él y sus hombres, 600 forajidos, que la Biblia describe como desalmados, pobres, menesterosos, se hicieron sus guerreros, establecieron su hogar en una ciudad llamada Siclag, al sur de Judea. Siclag. Para ese entonces David, se presume, tendría 29 años de edad. Muchacho. David, sus hombres y sus respectivas familias se asentaron en este sitio llamado Siclag por el periodo de 1 año y 4 meses. Y este dato que voy a darte ahora no es menor, porque es determinante para que luego entendamos el cansancio de alguno de sus hombres. Siclag era un lugar provisorio para David. No era Belén, el lugar donde él había comenzado, ni tampoco era Jerusalén, Sión, el lugar de su destino. Siclag era la tierra intermedia, la tierra para esperar el cumplimiento de la profecía. Y todos en primera instancia pasaron un tiempo en Siclag, y me consta que hay gente aquí pasando un tiempo en Siclag, que no es el lugar donde venimos, no es el lugar donde nacimos, no son nuestras raíces, pero tampoco es el lugar a donde va. Representa a Siclag la temporada en la que vamos a estar por un tiempo de preparación. A veces de prueba, de crisis, de entrenamiento, pero es cuando uno está en la temporada de la mitad. Siclag es representa o tipifica el lugar que nos toca esperar entre la profecía y el destino. Todos tenemos una palabra profética, aunque no la recuerdes específicamente de un pastor, de un profeta, pero todos tenemos una palabra de Dios, algo que sabemos que Dios va a hacer con nosotros. Y después tenemos el destino, cuando sabemos que eso se va a cumplir. Pero entre la profecía y el destino, si es que Dios nos quiere para una asignación grande, no hay manera de evitar la temporada de espera, no hay manera de evitar Siclag. Si lo que queremos es algo grande de Dios, voy a hacer una pregunta casi retórica: ¿cuántos queremos una asignación grande de Dios? ¿Sí o no? Bueno, hay 3 o 4. ¿Cuántos quieren una asignación grande de Dios? ¿Sí o no? ¡Claro! Entonces, va a haber un tiempo de espera entre la profecía y el destino. Es el sitio donde nos toca esperar. Y no se puede hacer nada más que eso. Confiar en que Dios está al control. Entre la profecía y el destino puede ser entre la promesa de la sanidad y la sanidad. Entre la promesa de que vamos a prosperar y la prosperidad libre de deuda. Entre la promesa que Dios nos va a usar y el tiempo que Dios nos va a usar. Entre la promesa que nuestra familia va a estar bien y el tiempo en que vamos a estar unidos. ¿Me siguen, sí o no? La profecía y el destino. En esa temporada es cuando uno se siente cerca del cumplimiento, pero a veces hay días, hay semanas que uno se siente lejos y está en la misma tierra intermedia, pero a veces se tarda en cumplir la profecía y uno empieza a llenarse de ansiedad, de preocupación. Esa tierra intermedia parece que el tiempo se detiene, y aunque creemos en aquello que Dios nos dijo, todavía no podemos casarnos con la profecía y divorciarnos de la realidad. Ojalá uno pudiera casarse con el sueño y divorciarse de la realidad. Uno no puede vivir en el futuro, uno tiene que también lidiar con el presente. Hay gente que dice, yo sé y Dios me prometió que voy a tener una gran empresa, una gran compañía. Mientras tanto, hay una realidad. Hay que salir a trabajar todos los días, ¿sí o no? Uno puede decir, Dios me prometió que yo viajaría por las naciones. Mientras tanto, me toca hacer esto. Por eso uno no puede, insisto, casarse con el sueño y divorciarse de la realidad. Uno tiene que convivir con ambas. Siclag representa el compás de espera. La ruta que a veces no tiene señalización. Cuando uno va, generalmente los que son de aquí sabemos que cuando uno va a Las Vegas, hay un momento que ya no se terminaron las gasolineras, se terminaron los carteles y uno queda en medio de la nada y no sabe si está llegando a Las Vegas o a Marte. Uno dice, no hay más nada. Y te avisan, aprovecha a cargar gasolina ahora porque acá se le termina el mundo. Y después hay como 1 hora y media o más de no hay señalización. Bueno, Siclag es eso, es ese tramo en construcción, es la mitad del camino. Y esta palabra primero va dirigida a los que están entre la profecía y el destino. Están esperando algo que Dios les dijo, pero no llega. Saben que una profecía, insisto, saben que hay un destino, pero les toca estar. El tema es que David decidió, mientras que está en esa mitad, en ese Siclag, un día salir de expedición, muchachos, durante 3 días, dejando a sus familias en Siclag, dejando a los niños, las mujeres, salen a conquistar, a buscar provisiones, a traer botines de guerra. Pero al regresar, David, después de 3 días con sus hombres, observan de lejos ominosas columnas de humo negro que se levantaban desde el horizonte, que venían del campamento donde estaban sus mujeres y sus niños.
temieron lo peor, se acercan hasta que finalmente confirman la pesadilla. Cuando llegaron a Ziklag, se horrorizaron porque la ciudad había sido, mientras que ellos no estaban, atacada, saqueada, quemada. Cada casa que tenía David y sus hombres y cada construcción estaban reducidas a un humeante montón de escombros. Una banda de asalto de amalecitas enemigos habían arrasado la villa mientras que ellos no estaban. Un ataque artero, un ataque a traición, porque en las batallas hay ciertos códigos. No se ataca una villa cuando los hombres no están. Saquearon la riqueza, se llevaron cautivas a las mujeres de David, a las mujeres de los muchachos, a los niños, a los hijos, e incendiaron la ciudad. Este fue el peor día de toda la vida de David. Yo pienso que fue el peor día porque es algo inesperado, es una tragedia que no la vio venir, no había un pronóstico de que eso iba a ocurrir. En un solo día, David perdió todo. Sus posesiones robadas, su casa quemada, su familia secuestrada como rehenes. Creo que no hay nada peor que estar en la tierra entre la profecía y el destino. El único lugar más o menos seguro que tienes para esperar, una aldea de refugio, y de repente hasta perdemos eso. Porque uno se aguanta a esperar el destino, el cumplimiento, siempre y cuando uno esté más o menos cómodo. Hay gente que dice, por ejemplo, estoy esperando mi legalidad en este país. Hablo en la Unión Americana, en los Estados Unidos de América. No tengo lo que quisiera, no tengo la comodidad soñada, pero me toca esperar. Y de repente pasa lo peor, la familia se divide, alguien es deportado y tú dices, no, esto es algo que no puedo soportar. Yo podía esperar, pero mínimamente unidos, juntos. Hay otros que dicen, yo puedo esperar, pero mínimamente con salud. Pero cuando la salud se quiebra y es frágil, no puedo seguir esperando porque todo se me hace cuesta arriba. David llegó a ese punto al que todos en algún momento llegamos. Se sentó sobre las ruinas de lo que alguna vez había sido su hogar y empezó a llorar. Sus hombres estaban enfurecidos. La Biblia narra que hablaron de amotinarse, de apedrear a David. De alguna forma lo culparon indirectamente. ¿Cómo es que David nos saca 3 días de campaña, 3 días de expedición y no tuvo en cuenta que los amalecitas podían robarnos a nuestras mujeres, nuestros hijos? Así que estaban abatidos y David no tenía a nadie que lo alentara. Porque hay ocasiones que nos sentimos incluso así. Esta palabra también van para las semanas. Dijeron, ¿sabe? No tengo a quién contarle lo que me pasa. Lo más probable es que no me entienda nada. David no podía buscar aliento entre sus hombres porque se suponía que él era el jefe. Y cuando uno es el jefe no puede buscar aliento entre los empleados porque hay un conflicto de intereses. Si el jefe se deprime, ¿qué queda para el soldado? ¿No? Es como estar en un barco y está deprimido el capitán. ¿Qué queda para los marineros? Entonces cuando alguien es líder, no puede abrirse fácilmente. Y la Biblia lo afirma con mucha claridad. En 1 Samuel 36 dice, David entonces se fortaleció en Jehová su Dios. No buscó a hombres, no buscó a muchachos, se fortaleció en Jehová su Dios. Ahora, suena épico, se fortaleció. ¿Cómo se fortaleció en Jehová? Repasemos rápido. Le secuestraron a su mujer, le llevaron a los hijos, le llevaron a las mujeres y a los hijos de sus soldados. Hay una depresión absoluta en el campamento. David tomó su arpa. Recordemos que además de guerrero y de líder militar era músico. Se retiró a un lugar solitario y comenzó a cantar. No cantó un triste lamento gimoteando por la situación. En vez de eso, cantó acerca de la majestad, del poder de Dios. Le cantó a quien ya le había dado mínimamente 2 victorias improbables, el león y el oso y el gigante Goliat. Así que, ¿qué cantó David en medio de la devastación? ¿Qué se puede cantar en una villa calcinada? ¿Qué melodía uno elige para cantar en esa tierra que está entre la profecía y el destino y que ahora encima está en ruinas? ¿Qué es lo que uno canta? Y a mí se me ocurre, de entre todos los cantos de David, que quizá haya elegido el Salmo 34. Yo creo que es la canción ideal. Mientras escribía este mensaje yo pensaba, es la canción que posiblemente haya entonado si es que lo que buscaba era fortalecerse en Dios. David había escrito este salmo apenas 2 años antes que ocurriera esto en Ziklag, cuando Dios lo había librado de un rey filisteo llamado Abimelech. Así que yo puedo imaginar a David sentado en las cenizas de lo que alguna vez fue su hogar, con un arpa en la mano cantando, bendeciré a Jehová en todo tiempo estará. Y los soldados lo oyen. En Jehová lo oirán los mansos y se alegrarán. Y los soldados dicen, parece que David empezó a cantar. Engrandeced a Jehová conmigo, y de todos mis temores me libró. Y lo canta. Engrandeced a Jehová
Y mientras que el murmullo empieza a subir desde el sitio donde está cantando David, mientras que él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, empieza a dar una lección de moral a sus soldados. Porque bendecir a Jehová en todo tiempo es todo tiempo. Buenos tiempos, malos tiempos. Bendeciré a Jehová en tiempos de profecía, cuando Dios te dice, te haré y te diré tal cosa y te llevaré, aleluya. Y en los tiempos de destino, cuando llega, y en los tiempos intermedios, cuando no pasa nada. Bendeciré a Jehová en el intermedio, cuando a mí me toca esperar. Y la suegra se viene a mi casa y Colombia intenta ganar. Engrandece a Jehová conmigo, me libró. Él dice, su alabanza en mi boca estará. Me gusta eso. Cuando la alabanza está en nuestra boca, no hay rezongos, no hay quejas, no hablamos negativamente. La alabanza es la lengua vernácula, la lengua local de la fe. Luego David canta, engrandeced a Jehová conmigo. No necesita Dios que nosotros lo hagamos grande. Engrandeced a Jehová. Es David el que necesita verlo en mayor perspectiva. Cuando miramos algo con un telescopio no cambiamos el tamaño de lo que estamos mirando. Lo que cambia es nuestra percepción del objeto. Vemos la estrella a lo lejos y decimos, es chiquitita. En el telescopio lo vemos gigante. No es que se agrandó la estrella o el planeta. Nosotros tenemos un cambio de perspectiva. Entonces cuando estamos en medio de las cenizas, tenemos que rehusarnos a engrandecer el problema o a engrandecer la deuda o a engrandecer al enemigo. No pongamos la lupa sobre el problema, sino que hay que poner la lupa o el telescopio sobre Dios y decir, Dios es más grande, Dios es más grande. ¿Alguien lo cree, sí o no? Engrandeced a Jehová conmigo. Y cuando engrandecemos a Dios, empequeñecemos el problema, siempre. Y mientras David cantaba, le sobrevino un cambio. Eso es lo que ocurre en la adoración. Por eso es que adoramos, por eso es que cantamos, por eso llegamos aquí. Lo primero que hacemos es cantar y adorar. No es para esperar el mensaje, no es hacer tiempo. Algo empieza a cambiar cuando exaltamos su nombre, cuando adoramos, a pesar de las crisis. Y los hombres también, los hombres de David también notaron ese cambio en él. Porque cuando un hombre, cuando hablo de hombre no hablo de género, cuando un hombre o una mujer se fortalece en Dios, se destaca en medio de una multitud desalentada. La gente puede estar desalentada, pero cuando alguien empieza a adorar, su rostro cambia, su mirada cambia. A quienes son líderes o tienen el don del liderazgo, Dios le da ese don de resiliencia, esa ingeniería interna para poder reinventarse y continuar. Yo siempre digo, el líder no puede darse el lujo de quedarse llorando bajo la manta semanas. Tiene que reinventarse, tiene que decir, hay que continuar. En tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de espera, en tiempos de destino, en tiempos de profecía. Esto de continuar es un atributo esencial del liderazgo. Si alguien dice, yo no sé si soy líder o no, bueno, tienes que verte a ti mismo, cómo reaccionas cuando la vida te golpea o intenta noquearte. Si eres de los que se levantan otra vez de la lona y siguen peleando como Rocky Balboa, Adriana, y sigues pegando, eres líder. Si al primer cachetazo te caes y dices, ¡ah!, como los jugadores de fútbol y empiezas a revolcarte pidiendo tarjeta amarilla, no eres líder. Ahora, si el enemigo no logra robarnos el gozo, nada nos va a detener. Lo que quiere robarnos el enemigo siempre es el gozo. Recordemos que David, cuando se equivoca, no dice, Señor, devuélveme la salvación, porque él sabía que no la podía perder, era el Hijo de Dios. Pero él dice, devuélveme el gozo, que me vuelva el gozo de la salvación. Si el diablo te logra robar la alegría de tus días, la alegría de ser papá, la alegría de ser cónyuge, la alegría de ser hijo, te habrá robado todo el futuro. El diablo está consciente de esta verdad espiritual revelada en Nehemías 8:10, que dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, es lo que te levanta, el gozo te levanta. ¿Alguien lo cree, sí o no? Te levanta. Y como también dijo Santiago en su carta, tened por sumo gozo. No dijo, tened por gozo, por sumo gozo. Hay una traducción que dice, tened por mucha alegría cuando atravesáis una prueba. Mucha alegría, no dice te pongas triste, estás tirado ahí, da lástima, no, tenés por mucha alegría, mucho gozo. O sea que el gozo es una decisión intencional contra todo instinto. No tiene ganas de tener gozo cuando está en crisis. Pero Santiago dice, no dejemos que las emociones nos gobiernen, sino que nosotros gobernemos las emociones. Somos los gobernantes del reino de nuestra alma. Nosotros decimos, yo tengo que gozar. Engrandeceré a Jehová, bendeciré a Jehová, aunque esté en medio de las ruinas, aunque esté sentado sobre las cenizas. Voy a intentar fortalecerme en Dios. ¿Cómo uno se fortalece en Dios? Adorando, orando, cantando. Alguien que dice, pero yo no sé ni qué orar de tan triste que estoy. Bueno, puede cantar un salmo. Engrandece a Jehová conmigo. Algo empieza a cambiar
Cuando uno empieza a engrandecer a Dios, cuando uno empieza a ver lo grande que es Dios. En una ocasión Jesús le dijo a Pedro: vas a ser zarandeado. Satanás pidió para zarandearte como a trigo. Una de las formas que el trigo se zarandea es colocándolo sobre un tamiz y sacudiéndolo sobre un colador, una suerte de colador, y sacudiéndolo violentamente. Pero otra forma, que lo usan mucho en la India, es sacudir el grano en el aire, aprovechando la corriente de aire fuerte, porque la paja es algo inconsistente, pero el trigo tiene sustancia. Y cuando se arroja el trigo al aire, el viento lleva las pajas, pero el grano limpio cae en tierra. Entonces se hace una suerte de tamiz natural. Esto es lo que ocurre en una crisis. Esto es lo que algunos hoy están viviendo. Algunas personas solo paja, pero no se dan cuenta hasta que son zarandeados. Hay gente que habla como si tuviera fe, pero viene una tormenta, resulta que eran solo paja llevada por el viento. Y dejan de orar, y dejan de congregarse, y dejan de cantar, y dejan de adorar. David sabe que el objetivo de esta prueba es transformarla en testimonio, que prevalezca el grano de la fe. Y esa es la palabra que yo tengo también para esta mañana o esta tarde. Dios va a hacer que prevalezca el grano de tu fe. Va a sacar lo que no sirve, va a sacar lo que estorba, y el grano de la fe va a prevalecer. Mis queridos, sin prueba no hay historia. Sin prueba no hay historia. Lo diré otra vez, sin prueba no hay historia. Y David, en medio de una Ciclag devastada, ora al Señor. Luego de cantar, ora y le pregunta al Señor: Señor, ¿debo perseguir a esta banda que se llevó a las familias nuestras? Luego le pregunta: ¿los voy a alcanzar? Porque no quería desperdiciar recursos. Y el Señor le responde: persíguelos. Vas a alcanzarlo y rescatarás a los cautivos. Había un propósito. Ustedes dirán: ¿y por qué Dios no se lo evitó? Por la misma razón que cuando Satanás pide a Pedro para zarandearlo como a trigo, Jesús dice: no te atrevas a tocar a mi hijo. Por la misma razón. Le va a hacer bien al petulante de Pedro que se le caiga un poquito la paja y que quede el grano. Le va a hacer bien a David ir a por las mujeres, por los hijos, porque además tengo un botín preparado para él. Era la manera que Dios tenía para bendecir a David y sus hombres. La cosa es que cuando Dios le dice: ve, persíguelos, lo vas a alcanzar, vas a rescatar los rehenes, además traerás tesoros. David reúne a su infantería y se encaminan a la persecución de los amalecitas. Vamos a por ellos. Salen en una misión de rescate por los rehenes. Obviamente todo el mundo quiere ir, pero aquí es donde sucede algo extraño y muy singular. Primera de Samuel 39 relata que partió David, él y sus 600 hombres, y llegaron hasta un torrente, hasta un arroyo llamado Besor, donde se quedaron algunos en ese arroyo. Y David siguió adelante con los otros 400, porque atrás se quedaron 200 que no quisieron cruzar el arroyo de Besor. No era el Jordán, no era el Niágara ni el Mediterráneo, era un arroyo. 200 de los 600 hombres no quisieron cruzarlo y David se lo dejó quedar y se fue con 400. No te pierdas los siguientes detalles. La Biblia dice que 200 se quedaron porque no pudieron atravesar un arroyo. Yo lo leí tantas veces que dije: Señor, ¿de verdad? ¿Estás hablando en serio o es un chiste? Hay 200 tipos que no quisieron cruzar un arroyo. Geográficamente uno va a los tiempos, a los mapas antiguos a ver lo que era el arroyo de Besor. Era un arroyito para pescar mojarritas. ¿Cuán cansada puede estar una persona para abandonar el rescate de su propia familia? O sea, ¿vas a jugarte la vida por rescatar a tu propia familia? Y me dice, ¿de verdad que no puedes atravesar un arroyito porque estás cansado? Inmediatamente uno lo juzga, dice: pero qué parásita esta gente. Pero en lugar de juzgarlos, quizás podemos identificarnos, porque vuelvo al inicio del mensaje, entendiendo el contexto, por qué estos muchachos llegaron al borde del arroyo y dijeron: hasta aquí, David. En primera instancia, estos soldados todavía tenían las huellas del polvo de la larga campaña que habían estado haciendo junto con David. Ellos no venían de picnic cuando se encontraron con la villa devastada. Habían ido 3 días a pelear, a batallar. Saben ahora que tienen que seguir, mientras que tenían algunos planificados tomarse 3-4 días para descansar, un baño de sal en los pies, meterse en el spa, irse a la pedicura. Ahora tienen que salir sin pensar a rescatar a sus familias. Pero llegaron a ese punto que te hablé al inicio del mensaje, que hay ocasiones que una última gota rebasa el vaso, algo chiquitito, aunque sea pequeño, pero traspasa nuestro límite. Yo sé que a muchos les ha pasado esto y le está pasando. Cruza tu última frontera de resiliencia, supera nuestro umbral del cansancio, y al llegar a casa
de una campaña por el desierto y encontrar que secuestraron a tu familia fue el colmo para esos muchachos. De alguna forma no solo cuestionan el liderazgo de David, sino que cuestionan dónde está Dios, que es la pregunta que uno se hace cuando sirve al Señor, cuando ama al Señor, cuando nunca faltó a la iglesia, cuando hace de todo y sentimos que la salud no nos acompaña, que tenemos que abandonar la casa por falta de pago, que nos van a demandar por quién sabe qué cosa. Ahí es cuando uno emocionalmente dice, no, basta, ya no puedo más. Estos muchachos habían tocado fondo, ya no más. Y ahora mismo yo sé que hay gente viviendo estancia aquí, hoy, en la congregación. Buena gente, eres piadoso, que puedes que seas de Colombia, pero Dios te ama igual. Temeroso de Dios, pero en este mismo instante la fatiga del alma te consume. Y te sientes golpeado, exhausto, abatido, tanto que no puedes juntar las fuerzas necesarias para salvar a tu... Hay gente que dice, yo pastor no lucho más por Dante, yo no lucho más, ni por mi matrimonio, ni por mis hijos. Y uno dice, pero qué hombre calmado, pero qué mujer que no tiene empatía, qué clase de madre es. Este es el episodio bíblico que entiende a esas personas. No es que te cansaste de ser buena madre, no es que te agarró un demonio, significa que no. Has hecho todo lo que sabías hacer, has orado como se supone que te enseñaron, has cantado, has hecho todo lo que a tu criterio dieron tus fuerzas, tus ganas, y dices, ya no lucho más, ya no peleo. Hay gente acá que dice, ya no peleo más, quiero que alguien tire la toalla al ring y me quiero bajar. A veces una muerte repentina, un divorcio, una quiebra nos deja al costado del arroyo y decimos, hasta aquí llegué. Yo sentí muy fuerte, hay gente que dice, estamos en el mes de julio, yo ni sé cómo voy a llegar hasta diciembre, porque hasta aquí llegué. No tengo fuerza, no tengo energía. Insisto, Ciclag es la tierra entre la profecía y el destino, y eso ya te tenía con poco aire, porque esperar hace que uno no respire profundamente, pero esta devastación, y estás ahí al lado del arroyo, el Señor te dice, vamos a por tu familia, vamos a pelear, sigue luchando. Dice, no puedo más. Y esto es algo que tuve que aprender como líder. ¿Qué hacemos con la gente que no puede más? ¿Qué hacemos con la gente que está junto al arroyo de Besor hoy? ¿Los reprendemos? Eso es lo más fácil. ¿Los avergonzamos? Algo como, ¿qué clase de cristiano es usted? Levante la mano, confiese victoria, vamos para adelante. Les decimos que saquen fuerza donde ya no tienen, sin conocer sus batallas, sin conocer que se han peleado con la vida durante años. Les exigimos que repitan frases ridículas, diga conmigo, proclame conmigo, como si eso los va a sacar del pozo del cansancio. Lo que es peor, les decimos que están así por un pecado no confesado. ¡Qué feo! Encima que estás cansado, viene alguien y te dice, ¿no tendrás algo oculto en tu vida? Te dan ganas de decirle, Señor, o te lo llevas o yo voy al infierno, pero por asesinato, yo a este lo saco. ¿Qué hacemos con los cansados? Es algo que nos toca aprender a los líderes. ¿Los exigimos, los levantamos, los cargamos o los dejamos descansar? Entonces uno tiene que ver qué hizo David cuando 200 de sus valientes, de sus 600 decidieron, hasta acá llegamos. David no los regañó, de hecho les permite quedarse. Él tuvo que reanudar la cacería con solo 400 hombres. Creo que yo en el lugar de David digo, pero muchachos, me están tomando el pelo, me están vacilando. Son nuestras mujeres las que vamos a rescatar. Entiendo que aquel y aquel no quieren porque la cautiva es la suegra, pero los demás tenemos que ir a por los hijos. Agarraría de las solapas uno por uno y diría, de verdad, no puedes cruzar un miserable arroyo. Porque no era que no se podía cruzar, si cruzaron 400 es porque los otros 200 también podían. David dijo, está bien, los que no pueden más, que se queden. Entendió que no estaban anímicamente, emocionalmente bien para una batalla más. Y ahora David y parte de sus hombres bajan en picada hasta el enemigo y caen como los halcones sobre las ratas amalecitas. Y rescatan a cada mujer y a cada niño israelita, tal como Dios le prometió. Cada amalecita muerde el polvo, dejando atrás preciosos botines, muchas riquezas. Y quiero que tampoco nos perdamos los siguientes detalles, porque todo esto es una revelación, una sombra de lo que Dios quiere hablarnos hoy. Todas las esposas, rehenes y todos los niños cautivos fueron rescatados, todos. Y aquí tengo un ejercicio mental para que hagan las damas aquí presentes. Los varones, absténganse. Bueno, igual no estaban usando mucho la mente, pero las mujeres. Estimadas damas, imagina que unos malandras te arrebatan la casa, te arrastran por el desierto junto a tus hijos cuando tu esposo, tu novio, tu pareja no está. Obviamente piensas que este es el fin, que nunca volverás a ver, entre otras cosas, a tu amado. Quién sabe la suerte. Pero un buen día, estando cautiva, sientes que llega la caballería, como en las películas gringas. Te asomas así, entre medio de la jaula donde la tienen cautiva, y ves el escuadrón de rescate. Los buenos muchachos llegan y asaltan el campamento. Le dicen, ¡ay, Gertrudis, no lo puedo creer! ¡Son las chicas, son las chicas!
y empieza el rescate. Y uno de los soldados que combate junto a tu esposo te levanta, te abre la jaula así, rompe lo que tenga que romper y te levanta y te pone entre la jiba de un camello. Dice, vamos, no hay nada que temer, preciosa, solo sujétate. El soldado es idéntico a Chris Evans, el actor que interpreta al Capitán América del universo Marvel. Sujétate, nena. Así que agradeces a Dios por este maravilloso bloque de búsqueda que organizó el gran David. Pero de pronto te percatas que no ves a tu esposo y lo empiezas a buscar entre los soldados. Buscas el rostro de tu marido. No vas a pretender que cada esposo justo encuentre a su esposa. Así que entiendes que la orden fue rescaten a todos. Así que le preguntas a Chris, perdóname, ¿sabes dónde está mi amado? Y el Capitán América detiene el camello, sonríe y dice, lo siento, nena, tu esposo estaba muy cansado para venir. Te está esperando junto al arroyo, aquí cerca. Tú dices, ¿qué hizo? ¿Qué? ¿Qué se quedó junto a un condenado arroyo? ¿Qué tenía sed, ternurita? ¿Qué está haciendo? Hay por lo menos 200 esposas enfadadas, 400 felices que empiezan a buscar a su marido. Y las otras 200, viudas intelectuales, no puede creerlo. Y ahora David y esos 400 hombres regresan a casa con todo el botín, con unas 600 mujeres, todas las esposas, los hijos rescatados, incluso, insisto, la familia de los 200 que se quedaron. Y cuando bajan de las colinas, divisan el arroyo y los ven a los 200 hombres ahí, sentaditos, así. ¿No te da bronca? ¡Tarjeta amarilla! Y uno de los soldados dice, ahí lo tenés al pelotón, sanguijuelas. Y ni te quiero decir lo que algunas esposas están pensando cuando los ven. Se empiezan a levantar, se sacuden así. Entonces algunos de los que fueron a pelear le dan su opinión a David. Le dice, estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darle nada del botín que recobramos. Que cada uno tome a su esposa, a sus hijos y que se desaparezca. Dígame si no hubiésemos dicho lo mismo si nosotros arriesgamos la vida por buscar nuestra mujer y la de ellos. Yo los comprendo. Arriesgaron sus vidas, los demás ni siquiera quisieron o pudieron atravesar un simple arroyo. Dijeron, ¿hasta qué llegamos? Ay, no estaban bien emocionalmente. ¿Qué hace David? Actúa como un verdadero líder. Dice, no hagan eso, mis hermanos. Fue el Señor quien nos lo dio todo, el botín. Fue el Señor quien nos protegió y puso en nuestras manos a esta banda de maleantes que nos había atacado. Así que, ¿quién va a estar de acuerdo con ustedes en no darle la parte del botín que le corresponde a estos 200? No, mis queridos. Del botín participan tanto los que quedaron cuidando las mochilas, el bagaje, como los que fuimos a la batalla. David sabía, ustedes dirán, ¿y por qué David es tan benevolente? Es que David sabía que estos 200 en realidad no se habían quedado cuidando el bagaje. Estaban demasiado cansados para continuar. La Biblia no dice que David consideró que había que quedarse a cuidar el bagaje. ¿Qué bagaje? ¿Qué mochilas? ¿Qué vianda? Pero David disfrazó ese cansancio con dignidad y lo dijo en voz alta para que escucharan sus propias mujeres, como si él les hubiese dado la orden a esos 200 de quedarse. Entonces lo dice fuerte, no, ellos se quedaron a cuidar la retaguardia. Ay, Roberto, perdón, te juzgué mal. Viste, gorda, ni un beso me quisiste dar. Bueno, perdón, es que me trajo Chris y yo te esperaba a ti. David dignificó la decisión de sus soldados de quedarse. Lo que sucedía es que esos 200 que ahora se habían quedado exhaustos en el arroyo de Besor habían peleado miles de batallas junto a David. Él los conocía, él sabía de qué estaban hechos, eran guerreros. La Biblia nunca dice que David tenía 400 guerreros y 200 pusilánimes, 400 valientes y 200 timoratos. No, pero por una vez que no pudieron continuar, David no los juzgó, David no los condenó. No se trataba de cobardía. Esos hombres eran kamikazes. Bajo una orden de David iban, aunque les costara su vida, a por lo que sea. Pero entendió David que este es un cansancio extremo que solo entienden aquellos soldados que pelearon batallas fuertes. David basó su ley del botín con un precedente de Moisés que estableció allá en Números 31-26. Resulta que durante la época de Moisés un ejército de 12,000 soldados israelitas derrotó a los madianitas y cuando los despojos fueron reunidos, Moisés dio la siguiente instrucción de parte de Dios. Toma la cuenta del botín y la partirás por mitades iguales entre los que pelearon y todos los que quedaron atrás y toda la congregación que no salió a pelear. Moisés dividió el botín de esta manera.
337.500 ovejas para los combatientes, 337.500 ovejas para los congregantes, 36.000 vacas para los combatientes, 36.000 vacas para los que quedaron atrás, 35.000 asnos para los que pelearon, 35.000 asnos para los que no fueron a pelear. Y David se basó en eso y también honró a los exhaustos soldados del arroyo de Besor, les dio dignidad a esta infantería tantas veces olvidada. Yo llamo a estos cansados la infantería olvidada, porque los cristianos tenemos la costumbre de dejarlos atrás, de rematar. Basta que alguien se escuche que está mal en su matrimonio, que se divorció, que tiene problemas con el hijo de rebeldía, que el hijo cayó en drogas, que él mismo tiene una adicción, para inmediatamente decirlo, hijo de Satanás, no pertenece a nuestro ejército. Así somos. E inmediatamente lo condenamos, lo dejamos atrás. No solo no le damos el botín, sino que lo queremos quitar del ejército. Queremos quitarle su uniforme, queremos que no nos represente, queremos que no diga que alguna vez batalló junto a nosotros. Y no importa las batallas que haya peleado hombro a hombro con nosotros, enseguida, inmediatamente lo juzgamos, lo condenamos, lo rematamos. Nosotros nunca nos cansamos, como si nunca hubiésemos dicho, yo tampoco tengo más oxígeno. Pero hay una frase de David que sorprende aún más. Él dice, del botín participan todos los que fuimos a pelear y los que se quedaron cuidando el bagaje, los que fueron a la batalla y los que se quedaron atrás. Y la Biblia agrega, y desde aquel día en adelante, esto fue por ley y ordenanza hasta hoy. Yo leía que los eruditos afirman que desde aquel día se sentó jurisprudencia. Esto tiene que ver con la jurisprudencia legal del compartimiento de bienes gananciales, hasta el día de hoy. Hasta ese día, quienes no iban a la batalla, esposas, hijos, ancianos, no tenían derecho a ninguna herencia, a ningún botín. Las mujeres podían casarse con un hombre, pero no tenían derecho a ninguna herencia de ese hombre hasta ese día en que los bienes gananciales quedaron escritos en la Biblia, antes de que alguna vez se escriba un libro de leyes. David cambió las reglas de juego. David pensó, si un equipo de fútbol sale a ganar y juegan 11 titulares, también la copa le pertenece a los 11 que están en el banco, y a los que llevaron el agua, y a los asistentes médicos, y a los que ayudan, y a los médicos, y a los terapeutas. No podemos decir, no, solo del que estaba jugando en la cancha en ese momento. Hay montones que están detrás, que pertenecen. Yo pienso que las congregaciones cristianas deberían llevar ese nombre, Arroyo de Besor Church, porque no es lo que la iglesia pretende ser. ¿No somos acaso un sitio donde los soldados vienen a recuperar? Porque si un soldado viene a la iglesia a recuperar fuerza y porque no tiene fuerza lo condenamos, ¿cómo va a salir a las batallas de vuelta? Entonces tenemos que aprender a no juzgar al cansado. Yo era uno de los que cuando veía a alguien deprimido decía, tiene un demonio, hace muchos años, tiene un espíritu, no entiendo esa bobada de no poder salir bajo la manta. Vamos, que es un adulto, una adulta que se levante, hasta que entendí incluso que son temas médicos. Hay sales, por decirlo en palabras simples, hay sales del cerebro que se empiezan a mezclar a veces y producen químicos donde hay gente que no puede afrontar un trabajo, un empleo, no puede seguir estudiando, no puede. La depresión no resiste análisis y no podemos ser tan torpes, o diría tan imbéciles, como para reprenderle los demonios y vamos en el nombre de Jesús, párese y salga de la cama. A veces no es tan fácil. Algunos, yo he sentido que están demasiado cansados para seguir peleando, porque peleaste cuando tuviste que salir adelante en tus estudios, peleaste para sacar tu familia adelante, peleaste cuando perdiste empleo, alzaron la frontera para darle a su familia un mayor bienestar. Y hay un momento que eso, como dice un libro por ahí, el cuerpo pasa la cuenta. Hay momentos que el cuerpo pasa la factura, no puedo más. Se llama somatizar. Cuando el cuerpo clínicamente te empieza a decir a los gritos, estamos mal anímicamente, estamos mal mentalmente. Y a veces deviene en una diabetes, a veces deviene en ataques cardíacos, en problemas de miocardio, que estamos demasiado cansados y a veces hasta demasiado avergonzados como para quejarnos. Mi propósito siempre es que la iglesia sea un sitio donde uno pueda venir a decir no puedo más, donde esto sea lo más parecido a Alcohólicos Anónimos, donde solo un alcohólico puede ayudar a otro alcohólico, donde no un sitio donde todos somos sobrios y al que viene con olor a alcohol ya lo miramos medio de costado. Desintoxíquese antes de entrar. No, este es un sitio para intoxicados, este es un sitio para gente cansada, para gente dolida, ¿sí o no?